Vamos a la palabra de Dios, el capítulo número 3 del libro de Samuel. Un joven estaba acostado en el templo de Dios, un sacerdote estaba también acostado en el templo de Dios, y por ahí por la madrugada el Señor se presenta a un joven y le llama por su nombre, Samuel, Samuel. Este joven se despierta. Fíjese bien lo que a mí me llama la atención, la voz del Espíritu Santo despierta. Despierta no solamente a este joven, despierta a todo aquel que está muerto espiritualmente o todo aquel que duerme espiritualmente. Tan grande es el poder y la voz y la palabra de Dios que cuando llega al oído y al corazón de una persona, lo transforma, lo cambia, lo despierta y puede empezar a distinguir entre el Dios verdadero y el Dios o los dioses falsos. Aquí a mí me llama la atención que el joven se levanta, escucha la voz, se inquieta, pero no sabe quién le está hablando. De hecho, confunde la voz de Dios con el sacerdote Elí. Y él va y se presenta con Elí y le dice, heme aquí. Y el sacerdote pues también dormido se despierta. Y yo quiero detenerme un poco aquí. Dormido, textualmente dice que estaba dormido físicamente, pero implícitamente yo deduzco también por la palabra que este sacerdote, por los capítulos que están posteriormente, también tenía un sueño espiritual y no había en ese pueblo visión con frecuencia, ni la palabra de Dios se estaba revelando a Samuel ni a otras personas, o sea, no había un movimiento espiritual hasta esa noche. Y por eso es que este sacerdote Elí, el mentor de Samuel, llega y le dice, yo no te he llamado. Y tuvo que ser necesario que pasaran otras 2 veces, o sea, en total 3, para que el sacerdote comprendiera que Dios llamaba a este joven. ¿Cuántas veces en nuestras vidas hemos visto que Dios tiene llamados con nuevas personas, con nuevos creyentes en las iglesias, y los sacerdotes o los que estamos ministrando en esas iglesias, aún vemos que Dios tiene un trato con ellos, unos talentos, dones, capacidades, virtudes que sirven a Dios? ¿Y por qué tardamos tanto? ¿Por qué tienen que pasar años, 2 años, 3 años? Aquí fueron 3 ocasiones y se solucionó en una noche. Pero hay ministerios que están a cargo de iglesias que realmente conocen que hay llamados y los opacan, los estorban, les ponen trabas, los bloquean, no los ayudan. Elí al menos Elí dormía espiritualmente. O sea, su pecado era menos grave que el que tienen algunos que no están dormidos espiritualmente, pero llenos de celos y de envidia. Que Dios nos ayude a nosotros, los que un día no, quizá no recibimos el apoyo de pastores, de mentores, pero tú no tienes que transmitir esa misma tragedia, ese mismo mal que te hicieron. Tienes que acabar con con ese daño que se hizo a tu persona, porque en la obra de Dios hay de todo. No crea que solamente hay gente buena. Es más, yo he conocido las peores personas dentro de la obra de Dios. Y no me avergüenzo, ni me da pena decirlo, ni soy como que, pues que les estoy echando el caballo encima. No, yo soy una persona que sabe conocer sus errores y sus virtudes y que no le gusta ocultar las cosas. En la obra de Dios hay gente muy, muy mala, muy perversa, muy, muy envidiosa, que va a buscar hacerte daño. Y para muestra de esto, el sacerdote Eli, bueno, era el sumo sacerdote. ¿Qué más quería? ¿Qué más privilegios tenía él? Sus hijos también, pero ¿qué hacían? No les estorbaban cuando pecaban. Ellos abusaban del pueblo, tomaban más de lo que les correspondía en la ofrenda. O sea, era un desastre. Y Elí lo sabía, adulteraban, y no les estorbó. Por eso Dios deja el sacerdocio, aunque para los hombres ahí estaba. Dios va con un joven inexperto y le empieza a hablar. Samuel, este joven no conoce, es indocto, y por eso va y desvaría y anda acá preguntando quién me habló, y llega con Elí. Y Elí le dice, yo no fui, vuelve y acuéstate. Y vuelve Dios a llamarlo, porque donde Dios ya puso su mirada y su corazón para con el tuyo, para unirse con tu corazón, y hay un llamado, tú vas a empezar a desear, a sentir y a querer hacer las cosas que están en la palabra de Dios. Vas a ser una persona que quiera predicar, que quiera enseñar, que quiera servir, que quiera ser útil, no nada más en esas áreas, sino también en la limpieza de las iglesias, en la visita de los hogares, en recibir a los hermanos, en barrer no sé, los departamentos, los estacionamientos de tu iglesia. Pero tú vas a hacer algo, te vas a poner de pie y vas a dejar de dormir. Samuel dejó de dormir y se puso en pie, aunque quizá vayas y te topes con personas incorrectas, con personas que te van a mentorear de una manera equivocada, pero Dios te va a valer aún del error
para sacarte adelante, porque bastaron 3 veces, a lo mejor tú vas a esperar 1 año, 2 años, 3 años. Al final de cuentas, las trabas que el enemigo ponga por medio de los ministros se van a caer, se van a tumbar, porque el llamado no depende de un colegio, no depende de un hermano, no depende de un pastor. El llamado viene de parte de Dios y viene desde arriba. No hay nadie que lo pueda contener, no hay nadie que lo pueda detener, porque es un propósito de Dios, y Dios va a quebrantar todo yugo que se quiera poner a tu alrededor. Toda obra del diablo se va a deshacer para la gloria del nombre de Cristo Jesús. Y tú vas a salir adelante. Al final de cuentas, el sacerdote tardó, pero le contesta: ¿sabes qué? Creo que es Dios. Vete a acostar y te va a volver a llamar, y tú vas a decir: heme aquí, Jehová, habla, porque tu siervo escucha. Y se fue el joven inexperto, se acuesta, y sí, el Señor vuelve, aparece en visión y le habla, y Samuel se levanta y le dice lo que le enseña. Le dice: heme aquí, Jehová, habla, porque tu siervo oye. Qué bonita palabra de un hombre caído. Escúchelo bien. Qué bonita palabra de un hombre que vive en pecado. Qué bonita palabra de un hombre que está en ministerio. Lo enseñó bien, aunque él estaba viviendo mal. Y te vas a encontrar personas que tengan buen mensaje, buena palabra, y que estén viviendo mal. Lamentablemente esto es así. Ellos decidieron ir por el mal camino. Decidieron perderse, extraviarse de la verdad, y no soportaron estar en santidad y en pureza y servirle a Dios y resistir la tentación y al maligno y a todo lo que ofrece este mundo. Servirle a Dios es lo más lindo, lo más hermoso que le puede pasar a cualquier ser humano. Que el Espíritu Santo te toque, te visite, descienda sobre tu vida, use tus manos, tus labios, tu vida sea un instrumento en las manos del Creador, es una bendición. Pero también es un trabajo bien complicado, bien difícil, bien criticado, bien señalado, aunque tú hagas las cosas bien. Es complicado, es difícil, son momentos de soledad, de tristeza, son momentos quizá de que la gente no te comprenda. Sin embargo, es la mayor gloria que el hombre puede experimentar. Déjame regreso. Ahora, estas palabras fueron enseñadas de un hombre que estaba viviendo mal y que estaba ministrando mal. Pero las palabras son buenas, son correctas. Y eso es lo que debemos nosotros hacer. No fijarnos en la vida de las personas, que no nos estorbe, que no sean de tropiezo y desánimo para nosotros. Si tu pastor o tu líder o un hermano está haciendo algo indebido y te está él mentoreando, enseñando, liderando, órale a Dios por él. Déjalo en las manos de Dios. No vivas como él vive, pero recibe la palabra que él te está dando. Si va conforme a la Escritura. Aquí la enseñanza del sacerdote Elí le funcionó a Samuel. Él repitió las palabras de su mentor y Dios le habló y le reveló lo que tenía. Qué palabra tan complicada, tan dura. La primer profecía de Samuel no fue que Dios te va a dar un carro, ni que te va a hacer millonario, ni que te va a sacar a las naciones. La primer profecía tampoco fue de consuelo, fue de juicio. Y es que los profetas del Dios Altísimo, los que no tienen miedo, los que no se venden al favor, los que no se llevan por las emociones y el sensacionalismo, o el hecho de que esa soberbia de que los llame profetas o apóstoles, como hoy anda de moda esa apostolitis, se mueven por vanidad y por el orgullo, y no tanto por ser un siervo de Dios, porque desprecian el ministerio del pastorado. Se les hace poca cosa cuando Dios los llamó a ser pastores y se etiquetaron como apóstoles o profetas a las naciones. Simplemente es un don que posiblemente te vaya a perder por tu mal manejo y tu soberbia de andar creyendo que tú eres más que los demás, cuando usted es igual que toda la grey del Señor. No te confundas, eres más responsable ante la presencia de Dios. Y por eso Dios le habla al joven. Qué tremendo, se lo pudo hablar al sacerdote. Ya Dios no quiere hablar con la gente que no lo escucha. Ya Dios le dio mucho tiempo a Elí para que tratara con su casa, con sus hijos, y Elí no le interesó. Elí despreció la voluntad y la voz de Dios. Por eso Dios lo deja. Es feo cuando Dios nos deja de hablar, cuando nos deja de corregir. Yo prefiero que Dios, si yo me equivoco, fallo, miento, peco, caigo, lo que sea,
que me corrija, que me discipline, pero que no me deje de amar, que no me deje de hablar, que no me deje de buscar cuando tiendo a irme de sus caminos, o dejo de orar, o dejo de buscar la presencia de Dios. Y aquí a mí me llama mucho la atención eso, que hay ministerios que están en púlpitos, pero ya Dios dejó de hablarles. O sea, son ellos solos y el libro de la palabra de Dios. Usted está escuchando la palabra, qué bueno. Tome lo bueno, deseche lo malo. Sin embargo, no es lo mismo estar ante un ministerio que está escuchando la misma voz del cielo y la palabra de Dios, porque Dios sigue hablando hasta el día de hoy, sí, en las Sagradas Escrituras, pero también habla de una manera individual, de una manera personal y de manera colectiva, revelando situaciones, revelando problemas, adelantándonos a nosotros información acerca de situaciones para que nos prevean y no caigamos en el pecado o en la tentación. Aquí el joven recibió una palabra dura y Dios le dijo: voy a hacer juicio con la casa de Elí, con sus hijos, porque yo le dije. Y ya empieza el Señor a desglosar el juicio: que se arrepintiera, que amonestara a sus hijos, que los corrigiera, que les estorbara. Pero Elí se quedó cruzado de brazos y ni siquiera fue capaz de estorbar. La obra no la iba a hacer Elí, pero Elí tenía que estorbar. Ese era su trabajo, estorbar a sus hijos. Y habemos padres que a lo mejor somos muy permisivos con nuestros hijos, pero tenemos que tener en cuenta que no nos conviene. Por el bien de nuestros propios hijos debemos ayudarles, estorbarles, enseñarles la palabra de Dios para que ellos no mueran espiritualmente, para que el mundo no los devore, para que la filosofía y la nueva era y todas esas ideologías que están viniendo no los afecten y no les muevan su fe. Tenemos que tener nosotros visión con frecuencia, tenemos que tener palabra. Dice la Biblia que a Samuel no se le había revelado la palabra. Pídele a Dios que a ti se te revele qué tienes, cómo debes de orar, qué tienes que hacer con tus hijos, con tu casa, con tu propia vida, que camines en la cobertura, en lo sobrenatural de lo que tiene Dios para nosotros, porque la única manera en que yo puedo triunfar es con la gracia y el favor y el poder de Dios en mi vida. Yo no puedo valerme por mí mismo, ni por mi razonamiento, ni por mi conocimiento, ni mi poder, ni mi economía. No, necesitamos a Dios en el asunto. Por eso el Señor le habla a Samuel y tiempo después la palabra se le revela. Viene a comprenderla y dice la Escritura que Samuel llegó a ser un profeta tan insigne que Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Esto quiere decir que Dios siempre lo respaldó y siempre estuvo con él. Sin embargo, Elí terminó muerto junto con sus hijos. ¡Qué tragedia! Esa era la primera profecía que Samuel le daba: tus hijos van a morir y no será borrada la iniquidad de tu casa. Qué mensaje tan duro. Usted que quiere predicar, usted que quiere ser un maestro de la palabra de Dios, usted que aspira a tener el don de profecía o el ministerio profético, tiene que saber que va a obedecer a Dios y no va a agradar a los hombres. De hecho, usted le va a caer mal a muchas personas, porque las personas quieren que usted le profetice bendición, favor y gracia cuando todo está mal. Hay tiempo en que sí, la temporada de la gracia, del favor, de la abundancia está, pero cuando venga el juicio, la disciplina y la corrección, ahí se sabrá si el varón de Dios, si la mujer de Dios teme a Jehová y da la palabra, o le teme más al pueblo y se queda con el beneficio del pueblo y pierde el favor de Dios. No sé qué vas a escoger tú. Delante de ti está la presencia, la palabra y la revelación de Dios. Vive bajo esos principios y no olvides que somos siervos, colaboradores de Cristo Jesús. Estamos para hacerle caso a Él, no a las personas. El líder que deja de escuchar a Dios y empieza a escuchar al pueblo, se perdió y terminó su liderazgo, porque lo único que va a hacer es la voluntad del pueblo y no la de Dios. Y Dios quiere que su palabra sea sobre todas las cosas, incluso de los propios llamados a ministerios grandes que en muchas ocasiones se han extraviado y se han perdido por querer agradarle al hombre. Así es que, hermano, yo termino con este video diciéndote que cuídate mucho, que la palabra de Dios abunde en ti, que sea generosa y que tengas la revelación de la palabra de Dios y que la voz del Espíritu Santo sea sobre tu vida. Dios te bendiga, Dios te guíe
y cuídate mucho y ora por aquellas personas que un día no hicieron algo para poder ayudarte. No seas igual. Tú ayuda a aquellos que tú veas, porque hay ministerios que se están levantando. Gloria a Dios. Dios te bendiga.